tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos en vivo y en directo, 21:02, 22 grados la temperatura en Asunción. Gracias por la preferencia de todos los martes en este capítulo de La Caja Negra por Unicanal. A ver si llegamos, estamos cargadísimos el día de hoy. Seguimiento al caso de los Macá. ¿Se acuerdan? La semana pasada habíamos hecho una investigación presentando un caso de una empresa que había invadido la propiedad de esta comunidad indígena para realizar un trabajo de refulado. Hay un proyecto de la construcción de un barrio cerrado. Hay una disposición del Ministerio del Ambiente para que se suspendan los trabajos. Esta empresa, y hay videos, fotografías, sigue realizando los trabajos pese a la disposición del Ministerio del Ambiente de frenar hasta tanto se define la cuestión de fondo. Porque ahí hay dos problemas. Por un lado, la invasión a la propiedad de esta comunidad indígena y por otro lado el daño ambiental que se está realizando. Y lo otro, tenemos un informe a partir de datos que hemos cotejado. Instituto de Previsión Social, el IPS, pretenden conceder doble contrato para desinfección de quirófanos. Estamos hablando de una licitación de 43.000 millones de guaraníes. 11 meses antes de que venezca el contrato le dieron una ampliación del 20%. Eso trepó a 52.000 millones de guaraníes. Estamos hablando de casi 9 millones de dólares a una empresa. Y esta empresa que también tiene que darle un contrato a la empresa que va a ser adjudicada. ¿Se acuerdan la licitación que se tenía que definir hace 2 semanas y que se canceló? La licitación de limpieza. Polémica licitación del IPS, porque estamos hablando de esa licitación de 68.000 millones de guaraníes, 9 consorcios que se presentaron. Y coincidentemente, vamos a mostrar en el informe, esta empresa que tiene un contrato con el IPS, que ahora trepó a 52.000 millones de guaraníes, también le tiene que proveer un servicio, tiene que tener un contrato con la empresa que presta servicio de limpieza al IPS. Es decir, esta empresa cobra del IPS y también cobra a través de la empresa privada. Y accedimos nosotros a un documento confidencial porque todavía ese trabajo no concluyó, un informe de auditoría que ordenó la administración de Edy Jara al frente de Petropar, administración anterior. Y lo que salta en este informe de auditoría, casos que podrían tener, por un lado, relevancia penal, y aparecen también llamativos acuerdos extrajudiciales y pagos de anticipos. Carnaval en Petropar, 19 millones de dólares, que dice el informe de auditoría forense que se llevó a cabo ahora nomás en Petropar, en pactos extrajudiciales y 5 millones de dólares en anticipo. Estamos ante una monumental rapiña. Casi vaciaron las arcas de Petropar en los últimos 5 años de gobierno anterior, gobierno de Mario Abdo Benítez. De eso vamos a hablar y ya le presentamos el primer tema. Vamos a arrancar con esto. Ya tuvimos con él hace un par de semanas un contacto vía Zoom. Estamos hablando del abogado Iván Cancino, abogado del expresidente Horacio Cartes, es el colombiano, y está haciendo el monitoreo del caso Marcelo Pecci en general y en particular a partir de que el testigo, considerado testigo clave de la Fiscalía de Colombia, invoca el nombre, estamos hablando de Francisco Correa Galán, invoca el nombre de Horacio Cartes en toda esta historia y a partir de ella saben todo lo que se ha generado. Le saludamos al abogado Iván Cancino, abogado del expresidente Horacio Cartes. Doctor, ¿cómo le va? Buenas noches. Bueno, buenas noches. Muy agradecido por la invitación a tu programa, a toda la gran audiencia y pues esperamos resolver algunas dudas y dejar otras tantas. A ver, vamos a arrancar con esto. La última diligencia que se llevó adelante que hicieron los representantes del Ministerio Público de Paraguay, estuvieron 2 fiscales asignados en la investigación que se abrió acá en Paraguay, el caso específicamente Horacio Cartes, fueron hasta Colombia con la intención de hablar con los que están condenados, los testigos, etcétera, etcétera. ¿Qué se rescató de allí, de acuerdo al seguimiento que ustedes de cerca estaban haciendo a todo ese procedimiento llevado a cabo por los fiscales de nuestro país? Bueno, no mucho porque
Realmente aquí lo que se está tratando al parecer es de desviar la atención hacia los verdaderos responsables. Este testigo, Correa Galeano, pues ha dado 4 interrogatorios, después ha dado sus versiones en audiencia y resulta que ha cambiado de versiones, ha callado ciertas cosas. La defensa de la señora Margarita también lo ha atacado fuertemente en sus contradicciones. Él no dice que le conste directamente nada, él dice que oyó, que de pronto hay en algunos elementos una prueba, de tal modo que lo único que quiere es aquí como lanzar humo para que queden las paredes sucias y después sea difícil limpiar. Afortunadamente, el expresidente tiene su presunción de inocencia incólume y quien miente pues tendrá que responder ante las autoridades, tanto si miente en Colombia como si miente en la República de Paraguay. ¿Qué es lo que presumen ustedes, doctor, a partir de esta última declaración de Francisco Correa Galeano? Esto teniendo en cuenta que en sus primeras declaraciones de junio, julio del año pasado en ningún momento apareció el nombre del expresidente Horacio Cartes. Es más, en un momento el fiscal Burgos le dice si sabían los nombres de los mandantes. Él dijo que no, que escuchó hablar de un tal presidente porque no recordaba quién era. Un año después, repentinamente recordó con absoluta precisión nombre y apellido, no solamente de uno de los supuestos mandantes, sino que también invocó a otro. ¿Cuál es la presunción que tienen ustedes? ¿Por qué pudo haber tomado la decisión este testigo considerado clave de la Fiscalía de introducir el nombre del expresidente Cartes? Bueno, él es al parecer el eje de todo lo ocurrido y lo lamentable de ese homicidio que reprochamos y esperamos que la justicia colombiana y si es del caso de la paraguaya pues lleguen a todas las resultas del proceso. Pero es una persona que inicialmente no acepta cargos, que lo escuchan muchas veces en interrogatorio y resulta que ahora sí dice me contaron y menciona un nombre y además dice que las supuestas pruebas están en unos teléfonos que además no pertenecen a él según lo que cuentan. Entonces es un ánimo como de tratar de hacer daño, es un ánimo de una persecución en nuestro concepto política. Habrá que mirar quiénes son los verdaderos interesados en desviar la atención y obviamente los que más sufren son las víctimas, porque la víctima necesita cerrar ese círculo de saber no solo los autores directos, no solo los que marcaron en el término delincuencial, no solo los que prestaron el transporte, sino también quién mandó, quiénes fueron los autores intelectuales o determinadores, y pues con este señor tratando de desviar la atención, pues la familia se revictimiza y no va a encontrar justicia rápida y por lo tanto lo que se quiere aquí es hacerle daño a la imagen de una persona que en su vida ha cometido un delito o siquiera ha pensado cometer un delito y menos del grado del homicidio. ¿Cuáles son las instrucciones desde Paraguay a través del abogado del expresidente Cartes, Pedro Velar, con el contacto con ustedes para las diligencias eventualmente encaradas allá en Colombia? Sí, a mí me busca el doctor Velar, cosa que le agradezco mucho. Él es el director, digamos, de la defensa tanto en Paraguay como en Colombia. Es un monitoreo primero de lo que pasa, de las audiencias. En Colombia monitorearlo es fácil a nivel internacional porque nuestra justicia sigue siendo virtual, las audiencias se transmiten, se pueden ver en cualquier parte, pero hay que explicar el sistema procesal y estar muy pendiente de lo que sucede en medios, de lo que se dice, digamos, en el argot de los abogados, de lo que puede suceder. Y obviamente que Colombia es un país donde no es extraño que por beneficios o por dinero un testigo mienta y desvíe la atención. De tal suerte que estamos por ahora en un tema de contención, de monitoreo, pero si alguien insiste en tratar de dañar la imagen del expresidente Horacio Cartes, de mentir, de ensuciar su buen nombre, pues inmediatamente no nos temblará ni la mano ni la pluma para presentar denuncias por fraude procesal o por falso testimonio contra cualquier persona que quiera desviar la atención del homicidio del fiscal Pecci. El caso del testigo Correa Galeano, estaba revisando, doctor, los antecedentes, se fijó fecha para su juicio oral, todavía él no está condenado.
Esa es una diligencia que se tiene que concretar próximamente. Al decidir colaborar, la investigación de la Fiscalía de Colombia, y escuchando las declaraciones, nosotros hemos hablado también acá con el fiscal Burgos, y él nos explica, en un 98% se sustenta sobre las declaraciones de los testigos. ¿Y esto qué significa? La delación. Sí, señor. Y a partir de allí ellos van construyendo la historia. Y me estaban también contando, mirando los antecedentes del funcionamiento de la justicia y del rol de los testigos en la justicia de su país, ¿cómo es esto de la unidad ante reiterados casos de testigos falsos? Sí, Colombia, eso, claro, Colombia es de los pocos países que ha tenido que reaccionar hacia crear una unidad específica en la Fiscalía de perseguir falsos testigos, es decir, personas que se dedican prácticamente a, por dinero o por recibir beneficios, a perjudicar o a inculpar a otras personas, y lo han hecho con personas de mucha connotación. Lo hicieron con 2 mujeres que fueron expresidentas del Congreso de la República. Hoy en día está sucediendo un tema muy grande de mucha connotación que involucra a la niñera de una alta funcionaria del gobierno, a quien yo también defiendo, donde acabamos con la Fiscalía de encarcelar a testigos que se prestaron para mentir con el fin de inculpar. Porque hay que aclararle a la opinión paraguaya y a toda la audiencia que a uno no es extraño que a veces pase que a los testigos les pagan por favorecer a una persona. No, aquí les pagan es por inculpar a una persona. Eso es lo más delicado del mundo. Y eso se creó una unidad y se tuvo que crear porque no es que sea una regla general, pero sí es un gran número lo que pasa en Colombia por la delación. Mire, la Fiscalía colombiana, la mayoría de sus resultados los da por delación o por interceptaciones telefónicas. Y obviamente que en el caso Pechi no ha sido la excepción y muchos han aceptado cargos. Lo que parece preocupante y que nosotros no podemos tolerar es que una persona se base en me dijeron, me contaron, para dañar la imagen de manera internacional de una persona que no ha hecho sino prestarle un servicio público y privado por medio de la presidencia, de su pertenencia al partido, de su entrega social, de su entrega empresarial al Paraguay y a mucha región de América del Sur, como es el expresidente Horacio Cartes. Eso no lo puede tolerar el expresidente, por eso contrata al doctor Pedro y el doctor Pedro me contrata a mí para ponerle coto y freno a cualquier cosa que quiera dañar su presunción de inocencia. Unidad de testigos falsos. Falsos. Sí, señor. Eso se forzó, digamos. Claro, se vieron obligados a crear esa unidad ante los reiterados casos. Ante los reiterados, y hay condenas fuertes, hay personas investigadas, hay personas condenadas, y además es un hecho que, vuelvo y repito, sigue ocurriendo hoy en día. Ahora, no estoy diciendo que la declaración de este testigo sea mentirosa, no. Puede ocurrir incluso que una persona dentro de una declaración diga muchas verdades y algunas no. Y aquí lo que vuelvo y le repito, lo extraño es que durante 4 declaraciones no diga nada y después diga me contaron. Eso es una clara señal de que alguien o algo lo está motivando a tratar de desviar la investigación hacia un sitio con conocimiento de él o usándolo como instrumento. Eso es lo que estamos esperando a ver qué pasa y por eso aún no lo hemos denunciado a él por fraude procesal y por falsedad. Esa es la parte que tienen que definir. Sí, señor. Supongamos que por conocimiento o que esté siendo utilizado, instrumentalizado. En el caso de que esté siendo utilizado, porque hay razones para sostener eso, sí, razones objetivas. La primera, segunda declaración, donde uno hace la investigación de qué es lo que él aportó, pero en la última declaración aporta nombre y apellido de algo que había dicho que él no recordaba, sí, o sea, que pudo haber pasado en un año. Y allí hay una cuestión, doctor, que me estaban contando también, tratando de entender la lógica acá, qué es lo que se pretende instalar con esto. Están los mandantes. Así es. Hoy aparecía una publicación periodística en portada de uno de los diarios en nuestro país, declaración del fiscal Manuel Doldán, que ya no tienen dudas que la orden salió de Paraguay.
para el asesinato del doctor Marcelo Pecci. Si este hombre, que fue uno de los artífices para la concreción del asesinato de Pecci, autores materiales, porque él fue el que finalmente después contrata a los ejecutores del crimen, pudo también haber recibido órdenes. Por supuesto. Y no precisamente, ahí corríjame si estoy equivocado, para obtener un beneficio o una reducción en su condena, que de hecho ya lo va a tener por participar activamente y por colaborar y arrimar elementos objetivos, pero a esto también se suma de que a lo mejor él pudo haber recibido órdenes de sus mandantes. Vaya uno a saber si por una cuestión de plata de por medio, amenaza, o plata, amenazas, gusto, eso es lo que estamos mirando. Y su familia. Así es. Porque así funciona. Por supuesto. No es extraño, además él va a pasar un buen periodo en la cárcel. Vuelvo y le repito, pueden haberlo amenazado, puede hacerlo por gusto, puede ser utilizado, puede haber sido engañado. Por eso nos ha frenado el tema. Lo que pasa es que la opinión pública sí tiene que tener claro lo siguiente. Este testigo es el eje central de esa conducta que aterró a dos países y que es repudiable y execrable, que es la muerte de un fiscal, de cualquier ser humano, pero esto tiene una connotación de magnicidio. Es la persona que contrata, que maneja, la recogen en Medellín, es la persona que después va descascarando la naranja para llegar al núcleo, pelando la cebolla para llegar al núcleo de los interesados. Y me va a decir que él, si fuera ese eje central, no tendría un conocimiento más allá del me contaron del mandante. Por supuesto que sí. Por eso es que nosotros estamos absolutamente seguros de que miente y de que algo pasa ahí. Obviamente no solo por la absoluta inocencia del expresidente, no solo por los antecedentes históricos, sino fíjese usted quién tendrá el alcance de querer hacerle daño al expresidente, que sacan a las personas a México, donde tienen una primera reunión el abril 20 y pico del 2022. El señor además dice que ya habían traído un agente de Brasil y que no se pudo cometer la actividad. Y después todo el seguimiento, todo lo que hacen para que ocurra en Cartagena, Colombia, este lamentable hecho. Esto no es el expresidente Cartes. Aprovechan para hacerle aún más daño innecesario, injusto del que ya le han hecho, pero lo que no tienen en cuenta es que él es un hombre muy fuerte, muy luchador y convencido absoluto de su inocencia, y nosotros entramos a respaldarlo con todas las herramientas que nos dé la ley para proteger su buen nombre. Más allá del daño que obviamente se genera con la instalación de una acusación tan grave como esta, más allá del daño a la figura del expresidente Cartes, hay otra cuestión, doctor, que a mí me parece que es fundamental en toda esta historia. Cuando aparece nada más y nada menos que el testigo clave de la Fiscalía de Colombia, cuando ya están por cerrar el caso y solamente falta saber quiénes fueron los mandantes, cuando ya están a un paso de eso, porque el resto, todo ese esquema ya está armado. Así es. Los hermanos Pérez Hoyos, Margaret Chacón, Marisol, Correa, todos ya sí. está armado, ya se tiene clara la película. Se instala esto precisamente para desviar el foco de la atención. Por supuesto. Y desviar, y se menciona el nombre de una persona importante, poderosa en Paraguay. Así es. Nada más y nada menos que es presidente del Paraguay. Así es. Entonces, cuando se desvía el foco de la atención, más allá del daño que se le genera al expresidente Cartes, los beneficiados con esto son los verdaderos autores intelectuales del crimen de Marcelo Pecci. ¿Por qué se desvía la atención? Todo el aparato de investigación del Ministerio Público, que estaba tal vez dirigido hacia un sector, con esa declaración se desvía. Se repliega y se desvía, exactamente. Y se desvía para otro lado, y por cuestiones incluso en nuestro país, que ya a estas alturas sé que estás empapado del internismo nuestro político, también hay campañas instaladas por medios de comunicación que recogen esa versión y maximizan esa versión
sin tener incluso mayores elementos por una cuestión simplemente de persecución política o de destruir a un enemigo a quienes lo señalaron ya como enemigo hace un par de años atrás. Claro, yo obviamente por respeto no solo con la hermana República y el pueblo paraguayo, sino también con el doctor Ovelar, pues no puedo referirme a todo el conocimiento y a todo lo que me he ido empapando y estudiando, no solo de ahora, sino de mucho tiempo atrás, de lo que es la historia política paraguaya. Pero lo único cierto es que en un caso cualquiera, y más este específico, pues cuando yo llevo una línea de investigación, como usted bien lo dice, y me dan un nombre, pues lo que hago no solo es desandar lo que han dado, sino además andar en el camino incorrecto. Y eso para la familia del fiscal Pecci, para las víctimas, para la investigación es supremamente grave. De tal suerte que esperemos a ver si nosotros llegamos a descubrir que lo de este testigo es fundado en algún elemento malicioso y doloso, procederemos contra él. Si lo que está haciendo es utilizado, pues que nos diga quién lo está utilizando, quién lo está amenazando. La Fiscalía colombiana tiene el poder también para la protección de testigos y esas peticiones sí la hemos hecho a la Fiscalía. Le hemos dicho a la Fiscalía mucho cuidado con las personas que se acercan a estos testigos, cuídelos, también vigílelos, que no les vaya a pasar absolutamente nada, porque aquí todavía falta mucho por saber y específicamente quiénes fueron los mandantes, los determinadores de este crimen, y yo creo que eso sí lo merece saber tanto la República de Paraguay como Colombia, como la familia Pecci. Lo único que sí puede estar seguro el pueblo paraguayo y la familia del fiscal Pecci es que nada tiene que ver el expresidente Cartes con esos hechos, no tiene la más mínima idea y conocimiento más allá de lamentar la muerte de un excelente ser humano como era el fiscal Pecci. ¿Cuál es la expectativa de pena para Francisco Correa Galeano, que uno supone con la colaboración que hizo en la investigación y con la Fiscalía de Colombia se va a tener una consideración? Pero por un lado, la expectativa de pena, ¿para él de cuánto? Sí, con una rebaja puede estar entre una condena entre unos 20 y 25 años, pero en Colombia con buen comportamiento, con estudio, a las 3/5 partes de la pena puede salir. O sea que él puede estar saliendo más o menos a los 14, 13 años de cumplir la pena. Sí o sí, él tiene que ir a prisión. Sí, tiene que ir a prisión. Lo que pasa es que, imagínese usted, si yo me pongo a inventar que hay una persona de tanto nivel, pues también me pueden ofrecer más cosas. Obviamente que nosotros ya estamos dejando muy claro que no se le puede ofrecer nada a una persona que miente. Y estamos dejando claro que si él insiste con teorías mentirosas, incluso la rebaja que tiene ahora se le puede quitar. Porque cuando uno miente en ese proceso de colaboración, la colaboración se cae y ya tendría que cumplir una pena que supera los 40 años de prisión. Entonces él también tiene que tener eso muy claro, que nosotros estamos vigilantes y pendientes de que no mienta, porque en caso de que mienta nos vamos a atravesar en ese preacuerdo. Esa declaración falsa de confirmarse, ¿cuál es la expectativa de pena? Claro, la expectativa de pena puede superar los 10, 11 años de cárcel, pero como le decía, lo más importante es que tiene la capacidad y la facultad de tumbar el preacuerdo y entonces ya no sería sujeto a una pena entre 20 y 25, sino una superior a 40. Y ahí sí, reitero, hasta la saciedad estamos muy pendientes de vigilar ese preacuerdo, que colabore con la justicia, que diga la verdad, pero si miente, estaremos atentos también a ponerle el palo en la rueda de ese preacuerdo y tumbarlo. ¿Por qué me parece clave esto que estás diciendo, doctor? Al señalar, porque en algún momento acá se especuló que a partir de la colaboración de Francisco Correa Galeano para la investigación del caso Pecci, él podía incluso ni siquiera ir a la cárcel. Claro, podría con un principio de oportunidad de una bomba como la que trata de lanzar, podría incluso tener una rebaja difícilmente de 0, pero sí muchísimo más reducida. Afortunadamente nuestro sistema judicial no es tan laxo y no es sencillamente decir, no, una persona que diga, no, es que la orden me la dio tal. No, tendría que circunstanciarlo de circunstancias de tiempo, modo y lugar, lo cual no puede hacerlo porque no sucedió. Entonces tendría que inventar, mentir y las consecuencias sí serían muy graves para él. Y ahí tiene que ir a prisión
hay una expectativa de pena, dijiste lo de 50, eso lo reducen, Sí. a lo mejor llega a 20, Sí, él sí o sí va adentro. sí, él sí Y o el sí hecho tiene que cumplir. de ir adentro, ¿qué significa? Convivir con la población penitenciaria, Claro, por de la supuesto. cárcel que le asignen Que le a dónde asignen. va a ir. Así es. Y ahí es donde viene la cuestión que me parece que sí podría tener lógica en el invento en sus declaraciones. Los mismos mandantes. Cuando la línea de la investigación y cuando los mandantes saben que el aporte del testigo clave conduce hacia ellos, pues más vale que no se van a quedar con los brazos cruzados. Van a operar en todos los niveles para que ese testigo considerado clave desvíe el foco de la atención y ahí ya, perdón que reitere, puede venir dinero de por medio, amenaza Amenazas. contra su vida, su familia o lo que fuese. Así es. Por eso una de las peticiones que nosotros hemos realizado es que se cuide mucho a los testigos en los establecimientos carcelarios donde estén. Somos los más interesados en que se llegue a la verdad, que se descubra, que no se siga desviando y obviamente que este señor nosotros creemos que sabe algo más y qué es lo que sabe. Lo que sabe es quién mandó, quiénes fueron los mandantes, los determinadores, los que pusieron seguramente sumas de dinero muy grandes y que hoy siguen teniendo obviamente una mano muy larga dentro de la influencia a los testigos en el proceso para desviar la investigación. Dos últimas consultas. Cuando el fiscal general del Estado de nuestro país fue a Colombia, viene, le hacen una entrevista y en una parte él dice que yo no sé si de manera directa, corríjame cómo se dio eso, que Correa Galeano dice, ¿ustedes quieren saber la verdad? Revisen los dispositivos. Yo no sé si llegó a hablar específicamente, usó el término de teléfonos celulares. Porque el fiscal habló incluso de dispositivos no identificados. Tengo acá la entrevista incluso del fiscal general del Estado. ¿Se sabe más de eso? Sí, hay una declaración de un abogado donde manifiesta que su cliente, este testigo, dice que puede haber corroboraciones en otros elementos. Pero la Fiscalía Colombiana ha hecho las investigaciones, ha mirado. La Fiscalía Colombiana tiene las herramientas para hacer enlaces links para ver quién llamó, de qué celda, de qué país, qué números, y obviamente pues no aparece ninguna comunicación ni siquiera cercana o lejana que involucre al expresidente o a su entorno. Entonces es un dislate, es un disparate siquiera mencionarlo, pero obviamente que los malquerientes aprovechan, plantan su nombre, atacar su imagen, desviar la investigación, como nosotros decimos en Colombia, una atacada a tres bandas donde retraen el camino, andan para otro lado, pierden tiempo valioso y además hacen daño a una persona que no tiene nada que ver, revictimizando a la familia del fiscal Peche, que espera rápida justicia. Pero aparte de una cuestión, cuando se menciona, revisen estos dispositivos, a lo mejor se sabe que tal dispositivo no existe. O si existe, a lo mejor ese cuánto tiempo puede llevar. Y eso de una manera estratégica lo estás atando a quien invocaste al caso por muchísimo tiempo. Claro, y eso genera también que o no aparecen los dispositivos, claro, o la información está borrada y entonces quieren generar la duda, lo que yo llamo de botar el humo, que después cuesta mucho trabajo volver a limpiar para que quede todo absolutamente impoluto. Por eso es la presencia mía como respaldo de esa defensa en Colombia, para estar muy pendiente de lo que pase, para poner una línea de contención, pero si es del caso, lo ratifico, dar un ataque presentando las denuncias contra cualquier persona que quiera mentir, y mentir significa involucrar al señor expresidente en cualquier conducta delictiva, lo cual no sucede y no lo vamos a permitir. Por último, hoy todavía ustedes están juntando elementos para posteriormente, teniendo todos los elementos sobre la mesa,
tomar la decisión si activan una querella en contra de este testigo. Eso no está todavía activado. No, no está activado porque también tenemos que obrar con responsabilidad. Es un tema supremamente delicado, de mucha influencia no solo jurídica, sino económica y política. Uno no puede dar pasos en falso. Estamos mirando y cuando verifiquemos si fue por dolo, si fue por dinero, pues procederemos contra el testigo. Si podemos llegar a que fue amenazado o utilizado, procederemos contra quien lo amenazó o lo utilizó. Estamos muy expectantes, dejando constancias de protección, pero también siendo muy enfáticos en que se quiere desviar la investigación, incluyendo nombre de persona que no tuvo nada que ver. Doctor Iván Cancino, colombiano, abogado del expresidente Horacio Cartes, gracias por su tiempo, muy amable. A usted, muchísimas gracias, muy gentil. Nosotros hacemos una pausa cortita. A la vuelta vamos a hablar con William Wilca, gerente general de Petropar, y tenemos 3 informes que vamos a compartir a partir de que hemos accedido a una primera parte de una auditoría llevada a cabo en Petropar los últimos 5 años y todo lo que ha saltado en ese documento que vamos a compartir esta noche. Pausa, venimos enseguida. Situación financiera Petropar. Tenemos este informe. Monumental rapiña. Casi vaciaron las arcas de Petropar en los últimos 5 años. Veamos el informe. Monumental rapiña. Casi vaciaron las arcas de Petropar en 5 años. La Caja Negra tuvo acceso a un informe confidencial de una auditoría financiera realizada en Petropar que abarcó desde el periodo 2018 hasta el 2022 e incluyó algunos movimientos que se realizaron hasta el 31 de julio del 2023. El due diligence analizó las variaciones que tuvieron las cuentas patrimoniales de la empresa estatal durante la administración del expresidente Mario Abdo Benítez. De acuerdo con el informe, entre los puntos más resaltantes se encuentra la disminución de la disponibilidad de la caja de Petropar en un menos 75%, considerando el saldo contable al cierre del periodo 2018 y el saldo contable a la fecha del análisis realizado. Otro aspecto importante fue la sumatoria de los resultados acumulados negativos en el periodo 2018-2023. Tuvo su impacto en una disminución del patrimonio neto de la petrolera del menos 56%, disminuyendo de los 400.808 millones de guaraníes a los 117.880 millones de guaraníes. Si bien puede observarse en el gráfico que la empresa creció su patrimonio en el 2021, tras ese tope tuvo una caída en picada hasta este año. Conforme al estudio, la terrible situación financiera de la actual institución estatal se debe a varios factores, como el incremento significativo de los gastos de administración relacionados a salarios que subieron en un 141% y el de gastos de comercialización en un 176%, el cual, considerando su evolución desde 2018 hasta julio de 2023, arrojó la cifra de 12.264 millones de guaraníes. En cuanto al último punto, el mayor incremento se dio dentro de la cuenta de gastos de personal con un 269%, como así también en concepto de pago por peligrosidad, con un aumento del 60% y la ayuda escolar con un 160% de incremento. Con relación a los servicios tercerizados del sector comercial, el informe expone algo muy llamativo. Entre el 2018 y el 2020 no hubo ningún movimiento, pero desde 2021 fue dándose un alarmante incremento, llegando a un pico en el 2022 con un saldo de 7.143 millones de guaraníes, representando un aumento de 1.004% solo al comparar con el año anterior. El documento hace mención especial a la empresa Dynamus como una de las explicaciones al vertiginoso incremento de las cuentas en ese año. Hay que recordar que esta firma tercerizada fue la encargada de forma externa para contratar recursos humanos, lo cual abultó enormemente la nómina de los trabajadores de la estatal al ingresar a unas 500 personas por la ventana, siendo en su mayoría parientes de empleados y de sindicalistas. Este modus operandi para meter funcionarios tercerizados bajo la figura de servicios de apoyo en gestión de recursos humanos temporal demandó un importe de 3.775 millones de guaraníes en el 2022, según el informe. Por otra parte,
También los servicios tercerizados del sector administrativo tuvieron un incremento del 96%, principalmente desde el 2019 hasta el 2022, ascendiendo a los 22.036 millones de guaraníes. Este aumento se dio en gran medida por las contrataciones temporales a través de Dynamus, los servicios de consultoría, la instalación de imagen corporativa en las estaciones de servicio del emblema y los trabajos de mantenimiento de los surtidores. Finalmente, respecto a la morosidad de clientes, este sufrió un incremento del 47% en la cartera total de clientes y una disminución del volumen de venta de un menos 29%, cuyo impacto se vio reflejado en una pérdida importante de market share. Todos estos puntos revelan el mal manejo administrativo que se tuvo en la petrolera estatal durante la administración saliente, lo cual ya se sospechaba y ahora se comprueba con la auditoría realizada por las nuevas autoridades. Bueno, está con nosotros William Wilca, gerente general de Petropar, para hablar sobre este tema. ¿Qué tal, William? ¿Cómo estás? Buenas noches, Jorge. Un gusto, muchas gracias. Bueno, esta debida diligencia, ¿quién hace? Bueno, la nueva administración, presidida por el presidente Edi Jara, conformamos un equipo de colaboradores que llevaban a cabo este trabajo de due diligence o debida diligencia, que se centró específicamente en el análisis y en la evaluación de las principales variaciones de las cuentas que conforman el balance general y el estado de resultados, justamente para ver, ver la posición en caso que fuera un riesgo tanto el posicionamiento de la empresa como la imagen reputacional de las mismas. Y bueno, una vez que recibimos el primer informe preliminar de este trabajo, encontramos una innumerable serie de desprolijidades internas, administrativas, financieras. Y bueno, hoy estamos llevando a cabo también con un equipo de auditores todo el proceso de una reingeniería administrativa y financiera de manera de ir ordenando un poco la casa. Esto es clave. El otro día, sin tener todavía